Listo, pues ya, comenzamos, ya estamos en vivo. Este, digo, me río por lo que están diciendo ustedes, pero sinceramente no hay nada, absolutamente nada para sonreír, ¿verdad? No hay nada para que estar contento. Fracaso rotundo, ridículo, absoluto. Sinceramente no tengo palabras para describir lo que ha pasado, pero creo que no solo es el partido de hoy, definitivamente, o sea, toda la participación que ha tenido Alemania en el Mundial, me parece que hay nada, prácticamente nada positivo que rescatar de lo que ha sido este Mundial. O sea, ni, ni participaciones interesantes, momentos que inspiraran. Creo que o sea, lo que fueron estos 4 partidos, me parece que, insisto, esto es lo más importante, ¿no? Que no queda absolutamente nada positivo que rescatar. Este, hablando del partido de hoy, pues sí, eliminación contra Paraguay. Paraguay, a ver, digo, creo que también hay que decirlo, no iba a ser un rival fácil, ¿verdad? Enrique incluso lo había mencionado desde la previa que habíamos hecho del Mundial. Paraguay había sido uno de los equipos a mencionar, pero aún así me parece que no es justificante, ¿verdad? No explica lo que ha sido como la catástrofe o el fracaso rotundo de Alemania. Partiendo primero que nada, creo que no hubo un solo jugador que levantara la cara, que sacara el pecho, que mostrara una actitud diferente y de nuevo, ¿verdad? No hablo nada más del partido de hoy, hablo de lo que fue la participación total en el Mundial. Por ahí momentos de algunos jugadores que ya los iremos mencionando, pero que además todo esto viene acompañado de la soberbia tremenda de Nagelsmann, que por ningún momento dio cambio o mostró una actitud diferente que fuera a cambiar las cosas, ¿verdad? Que fuera a inyectarle una novedad a esta Alemania. Parece que desde que llegaron a Estados Unidos, después de ese partido amistoso contra Estados Unidos, pues todo se empezó a venir abajo poco a poco. Y un equipo que podría haberse construido, que podría haberse unificado, pues no, jamás se vio un equipo. Y lo que más me llama la atención, que aunque esta Alemania haya clasificado de fase de grupos, tomando en cuenta que estos grupos eran más cómodos, que estos grupos incluso pasaba los mejores terceros, pues es un engaño decir que la participación ha sido mejor que en los mundiales anteriores y la sensación con la que yo me quedo es que sobre todo con la forma en la que compitió esta Alemania, su participación es peor que las 2 participaciones pasadas. Pero bueno, Rafa, Enrique, bienvenidos a este en vivo, calientito, terapia de grupo. Vamos a sacar todo lo que pueda haber por ahí. Rafa, en orden de cómo están en la pantalla, ¿cómo andas? Bien, o sea, me quería refugiar en bueno, yo soy fan del Bayern, yo apoyo la selección alemana, pues Ya porque iba a hay sacar la jugadores del camiseta Bayern, yo ¿no? también ahorita un poco de tono de burla, pero Sí, para darle seriedad. Ajá. pero dije, no, mira, ¿sabes qué? He apoyado a esta selección desde que me gusta el fútbol y sí es triste, es lamentable ver la decadencia de los últimos, ¿qué son? 12 años no, sí, 12 años, los últimos 3 mundiales de Alemania, ¿no? No vi el video, pero creo que Ezequiel Laray subió un video ahí de ídolos de barro, algo así. Ujú. Y no lo vi, pero me quedé con esa frase y dije, bueno, mientras veía el partido me vino a la cabeza y dije, como tú comentaste, ¿no? Como lo comentábamos en el grupo, no hay nadie que tenga la capacidad de agarrar la pelota, de dar un jalón de orejas y de llevar al equipo a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Si tiene que atacar con idea, atacar con idea. Si tiene que defender con fuerza, con blanquillos, no hay nadie que lo haga, realmente no hay nadie. Y lo comenté desde un principio, desde la Copa, desde el partido contra Costa de Marfil. A Alemania le ganas con ganas y con correr mucho. Con eso, Alemania no tiene sangre, no tiene un jugador, no tiene esos dos, tres jugadores clave que, haciendo la comparativa con el Bayern, por ejemplo, no tiene un Kane, no tiene un Upamecano, no tiene un Kimmich en medio campo, que ojo, supongo que lo vamos a hablar, pero pon a tus jugadores donde van, ¿no? Entonces, pues sí, es el resultado de algo que se veía cantando, no desde antes del Mundial, o sea, como inmediatamente desde que empezó la concentración, sino yo creo que desde la Euro también se veía poca idea, se veía pues poca capacidad de Nagelsmann de poder construir algo o de poder cambiar algo durante el partido. Y pues hoy creo que es el resultado y creo que
todos aquí estaremos de acuerdo, o a lo mejor alguno tiene una opinión distinta, de que los mundiales sobresalen con los equipos que saben mejor maniobrar en menos tiempo. Sí, es como quien mantenga o quien tenga más control de su sistema durante un torneo corto, va a ser quien sea más efectivo, quien lo lleve a manejarlo mejor y a cambiar las cosas de un momento a otro dependiendo de lo que se necesita, va a terminar llegando lejos, ¿no? Y por eso es que mucha gente piensa que son sorpresas, pero no son equipos sorpresas, son simplemente entrenadores, selecciones que saben a lo que juegan y que lo manejan dependiendo del contexto. Y en Alemania nunca se vio eso. Nagelsmann nunca pudo impregnar la idea de vamos a jugar con tres centrales, perdón, con tres centrales, con dos mediocampistas y con el resto de atacantes. O sea, siempre se vio como un revoltijo en este querer ser tan, ¿cómo le dicen? Tan revolucionario, ajá, de confundir al rival con rotaciones y eso. Sí, innovador. Ajá, innovador, gracias. El rival solo tuvo que poner el bus para tu casa, alargar a penales. Alemania nunca pudo poner el juego que él quería y Paraguay sí. Entonces, y creo que hay mucha comparativa y lo entendemos mucho porque hemos visto cómo al Bayern se le plantan también los equipos así y cómo nos terminan eliminando. Ve, curiosamente, esta es una calca del partido, la eliminatoria del Bayern contra el Villarreal, ¿no? Que quien lo dirigía, pues Nagelsmann también. Entonces, pues sí, son como esos que, ojo, Nagelsmann se va a ir. Definitivamente es cuestión de horas, yo creo, para que lo echen. Pero pues sí, creo que es crónica de una muerte anunciada, crónica de un fracaso anunciado. Y pues a ver, Enrique, qué nos puedes decir tú? Fíjate que, digo, de lo que decías ahorita, subrayar primero cómo efectivamente parece que esta Alemania carece de líderes. O sea, creo que, digo, podemos hablar de Kimmich, podemos hablar de Tah, podemos hablar del propio Neuer, etcétera, pero lo que me refiero es esto un poco a la parte de la garra, un poco a la parte de la intensidad. Digo, subrayar que curiosamente esta Alemania es de las selecciones que más corren. Me río porque acaba de entrar Carlos con el sobrenombre de Adiós Nagelsmann. Déjenlo, Mm. agrego al escenario. Este, deja. Entonces, ya. Carlos, que escucho un poco de eco en tu micrófono. Por eso te silencié. Ahorita te presento. Entonces, lo que les comentaba era un poco lo que decía Rafa. Era que de hecho, no se veía, no creo que por ningún momento lo vimos, esa jugada inspiradora, ¿no? Puede ser una jugada en ataque, puede ser incluso una jugada en defensa, ¿no? En donde viene a través de una barrida, viene a través de un choque, algo que le cambie el ímpetu al equipo, algo que le cambie la cara al equipo, y por ningún momento se vio eso, ¿no? Sí, Y ahorita comentando eso, yo quiero hacer la comparativa, por ejemplo, rapidito, con sí, Brasil y Casemiro. O sea, Alemania no tiene un Casemiro en el equipo, no tiene alguien que vaya el show y que te levante una jugada, que te pueda como, que a pesar de la edad o lo que sea, que tenga jerarquía. Alemania no tiene eso y sí. es Bueno, notorio. yo voy a tratar de ver las cosas positivas. Um, Deja digo algo, Enrique, antes de eso, porque estoy viendo un comentario, ahorita quiero leer los comentarios que nos está dejando aquí la gente y dice, qué tristeza ver a Neuer a ese nivel, etcétera. Pero es que me parece que esto no es una cuestión de nombres propios, a ver, ya basta, ¿no? O sea, porque se ha hablado mucho en todas estas semanas que si Neuer en específico, ¿no? Que si Goretzka en específico con anterioridad, que si Sané en lo específico. Pero no es, a ver, no es un tema de Sané, no es un tema de Neuer, ¿no? Es un tema del colectivo que no existe. Esta selección alemana en lo colectivo no existió, en ningún momento apareció. Ese es el detalle. Ahora, curiosamente, ¿verdad? Lo que hacía fuerte a Alemania en los mundiales era esto, era el colectivo. O sea, un equipo bien consolidado, bien compacto, que trabajaba en conjunto y que ahora simplemente de la mano de Nagelsmann no se ha visto, ¿no? Ahora sí, ya, perdón, Enrique, lo que ibas a decir. sí, yo voy a tratar de ver los puntos positivos. Decías anteriormente que al haber tantos equipos en el mundial o tantos países en el mundial, no valía la pena salir del grupo. Y no, yo pienso que sí. Si analizan el grupo de Alemania, se calificaron tres, fue de los grupos que calificaron tres. Y la realidad es que eh, yo pienso que los otros dos que calificaron debajo de Alemania van a dar algo de pelea, si no es que van a pasar, al menos uno de ellos va a pasar. La otra cosa que yo le veo positiva
es que los jugadores de Bayern van a tener un poco más de tiempo para descansar y eso, pues, como todos le vamos a Bayern, eso nos va a convenir. Yo el día de hoy, y sí vi a Musiala, por ejemplo, jugar con más intensidad. Para mí fue el mejor partido de Musiala en el Mundial. Paradójico, aunque haya quedado eliminado Alemania, pero tuvo personalidad. No está todavía, no es el Musiala que conocíamos antes del Mundial de Clubes, y tal vez ya no lo vamos a volver a ver de esa misma manera. Creo que lo hemos hablado, pero yo pienso que él trató de ponerse el equipo al hombro. Lo que no hubo fue acompañantes para él, ¿no? Él luchó, peleó, hizo algunas buenas jugadas, cometió errores también, pero yo Sí, pienso pero que todo fue el tiempo era la sensación que su estaba mejor, solo, ¿no? sí, su mejor partido. Le dieron unos buenos patadas y también dio una muy buena patada. Yo creo que esa fue de las jugadas que trató de encender al equipo. Otro punto positivo es, como dice Carlos, adiós a la era de Nagelsmann. Yo creo que Nagelsmann no es que sea un mal técnico, pero no se me hace un técnico como para una selección. Es más un técnico para un proceso más largo, que tenga ahí al equipo para trabajarlo y plantear todas sus variantes y practicarlas y cambiar y eso. Y en una selección, y sobre todo en una competencia relativamente corta, aunque esta es más larga que lo de costumbre, pero tienes realmente tres partidos y al cuarto te puedes ir, como fue lo que pasó el día de hoy. Entonces, en ese sentido, yo pienso que Nagelsmann confundió mucho la estrategia, el planteamiento del equipo. Y finalmente, eh, eh, yo pienso que también otra cosa positiva es el fin de la era de Neuer en la selección. Ahora sí ya por completo, absolutamente. Y eso que él nos dio el último empujón anímico al parar ese penalti, que de tal lo echó por la No, borda, el ese siguiente lo echó, parar pero el quinto penal no es cualquier cosa, no es ¿verdad? cualquier cosa. Hay que Pero decirlo yo pienso también. que en un balance ya de las actuaciones de Neuer fue un error de Nagelsmann haberlo convocado al último. Él no hizo el proceso, debió haber respetado a Oliver Baumann y dejar que Baumann cubriera el mundial. Y bueno, si lo hubiera hecho muy mal, bueno, a lo mejor puede ser un ajuste, ¿verdad? Pero eso yo creo que cayó muy mal en el equipo, ¿no? Entonces, hay algunos positivos, seguramente, como en todo. No todo es negro, no todo es blanco, y obviamente las sensaciones son amargas en este momento. Alemania, pues en realidad, como decía Rafa, los últimos 12 años ha jugado como un equipo chico, resultados de un equipo chico, y bueno, lo merece, se lo ha ganado en todos los mundiales, que quedó Sí. eliminado en fase de grupos, y el día de hoy que se lo ganó también. Fue inoperante y listo, hay que aceptarlo y listo, movernos. Quiero subrayar algunas cosas de lo que dices, y lo primero es que lo que me refería es que esta participación de Alemania, desde lo que propuso Alemania en el campo, se me hizo una participación más pobre que las otras dos eliminaciones, siendo que las otras dos salió en la fase de grupos, ¿no? Por el otro lado, un poco lo que dices, rescatando esta parte positiva, sí también creo que esas épocas en donde se veía una superioridad muy marcada entre este tipo de selecciones de Conmebol o de África, por ejemplo, ha quedado completamente atrás, ¿no? O sea, creo que este mundial nos lo ha demostrado a lo largo de toda la fase de grupos, en donde esa distancia entre estas selecciones, entre comillas, pequeñas y estas selecciones europeas que podrían estar colocadas en la élite, la brecha se ha hecho muy corta, se ha hecho más pequeña, ¿no? Y todos los partidos creo que lo han demostrado, salvo excepción probablemente de la participación de Francia y a lo mejor Argentina con los rivales que ha tenido, pero creo que el resto de partidos han sido partidos parejos, ¿no? Y lo otro que comentabas, pues era mencionar a Musiala. De nuevo, sí, creo que gran partido de Musiala. No sé, ya hablaremos, ¿verdad? Si hubiera venido bien verlo desde el inicio, pero creo que es justo este partido donde demuestra otra vez que este Yamal es
completamente otro, en donde sí a lo mejor ya no tiene esa capacidad de desborde que tenía antes, pero que tiene una actitud que tampoco tenía antes, ¿verdad? En donde con una patada, con un empujón, bastaba para desaparecerlo del partido y ahora parece que eso lo mete más al encuentro, ¿verdad? Lo hace estar ahí más presente. No tiene a lo mejor la misma agilidad, pero sigue teniendo muy buena presencia dentro del campo. Y pues sí, como lo decíamos en el en vivo del partido pasado con Carlos, ¿no? Los futbolistas maduran, cambian sus sistemas de juego, cambian sus formas de jugar dentro del campo y probablemente estamos viendo una evolución de Yamal en ese sentido. Pero bueno, ahora sí, Perdón, presentarte. perdón, y nada Dale, más dale, déjame Nico. añadir un último punto Dale. positivo que medité en este minuto. Eh, Perfecto. nos evitamos, yo creo que una pena mucho mayor al jugar contra Francia. La realidad es que este equipo alemán no hubiera metido ni las manos con el equipo francés. Eso es lo que yo pienso. Y sí subrayar que también todos los rivales con los que se enfrentó Alemania fueron de bloque bajo, ¿verdad? O sea, también creo que es un comentario, digo, o es un dato que hay que tomar en cuenta y que hay que analizar dentro de todo lo que hay que decir, ¿no? Pero ahora sí, adiós Nagelsmann, por fin, Carlos, bienvenido. Hola chicos, hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan sin tanto eco? Todo Todo bien, bien, sí. ¿funciona? Perfecto, muy bien. Pues nada, feliz por mi productividad, feliz porque ya puedo ver el mundial con más tranquilidad, porque finalmente esta inversión emocional en el equipo alemán, ya la poca que me quedaba ya no valía la pena. Y digo, la verdad es que también no sé en qué momento volví a creer, bueno, sí sé en qué momento específico volví a creer en esta selección, fue en los últimos 20 minutos del segundo tiempo, pero antes de eso la verdad es que todo se cumplió tal como estaba proyectado, este proyecto fallido de Nagelsmann, toda esta oscura etapa del fútbol alemán, sin personalidad, sin recursos, sin liderazgo, sin fortaleza física y mental, pues por lo menos quedó exhibida. No estoy tan seguro de que vaya a cambiar mucho el rumbo en los próximos proyectos sucesivos, en los próximos entrenadores, porque el problema es muy de fondo. Sí es un problema de la DFB, sí es un problema de cómo está ahorita el tema de la selección nacional allá, pero por lo menos este sufrimiento ya acabó, ya no vamos a volver a ver a Sané, ya no, y desafortunadamente sí vamos a seguir viendo a Havertz que vive y vivirá becado. Yo esperaría que después de esos brinquitos de nivel Liga MX que Andreas Breme se revuelque en su tumba, probablemente después de ver tirar a Havertz de esa manera. Pues es muy sintomático de lo que está pasando con el fútbol alemán y con esa selección. Entonces, pues por un lado, feliz porque ya se va Nagelsmann. Por el otro lado, dudo que las cosas vayan a cambiar muy rápido a mediano plazo. Pero por lo menos algo sí rescato hoy, se fueron peleando. Sobre todo la segunda parte, donde Uruguay jugó con sus cartas, donde el arbitraje también jugó con sus cartas. Ese gol no lo debieron haber anulado. Ese gol, de los 100 jalones que hay en cada área, en cada tiro de esquina, y de las 100 posibles faltas ofensivas y defensivas, marcan la más, la más, digamos que la que más retratada queda en la tele únicamente. Y el árbitro El Arsenal ganó una Premier así, Carlos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues esa fue la de hoy. El gol de Ta, el momento anímico era ese, y hubo muchos momentos anímicos en los que Alemania se levantó hoy, y eso me hizo recordar por qué sigo a este equipo, por qué es el equipo que realmente se quedó aquí en mi corazón. Pero no nos engañemos, al final las cosas caen por su propio peso, es un sistema, es una cultura de juego y un sistema de juego fallidos desde el principio, es un sistema y una cultura de juego que privilegia los compadrazgos, que privilegia que privilegia en el papel, los numeritos del FIFA, los porcentajes del mapa de calor,
las Premiers, las ligas grandes, y que si juegas, es que no es lo mismo jugar en el Arsenal que jugar en el Freiburg, ¿verdad? Entonces hay que llevar a todos los del Arsenal y hay que llevar a todos los del el equipo de España que esté bien. Y entonces los Freiburg, los obreros del balón, esos que ganaron en el 90, esos que ganaron en el 74, esos que casi sacan una copa en 2002, esos no importan. Y ese es el enfoque que Alemania ha perdido y que tristemente, repito, aunque llegue Klopp, no veo cómo vaya a cambiar a mediano plazo. Creo que, creo que lo ves ahí muy, muy simple. Por ejemplo, hoy metieron a Undav de titular, ¿no? ¿Qué hizo Undav hoy? Porque realmente, como tú dices, lo de los compadrazgos, Carlos, que no sé, no, es una palabra muy fuerte y es algo que, o sea, lo vemos como meme, lo vemos como chiste, ¿no? Como de que, no, que el novio de Nagelsmann o cosas así, ¿no? Pero realmente, ¿qué ve Nagelsmann en jugadores como Sané, por ejemplo? Sé lo que ve Havertz, sé lo que Havertz te puede ofrecer, sea mucho o poco, pero hoy metió a Undav y a mí me parece que nunca supo cómo usarlo, sino que lo metió porque no le quedaba de otra, ¿sabes? Como, bueno, chance y lo arregla. No sé si vieron que Nagelsmann se fue corriendo en el medio tiempo al vestuario. O sea, muchos decían como quiere arreglar en 15 minutos lo que no arregló en 4 o 5 días. Entonces, sí te quedas pensando qué cosa quiso hacer Nagelsmann o cuánto tiempo tuvo y por qué no funcionó. ¿Sabes? Sí, yo creo que me quedo con eso. Ahorita es algo que me vino a la mente. Incluso a Voltemade lo termina por exhibir, o sea, porque tristemente lo mete desencanchado, sin ritmo, haciendo lo que puede, y todo ese peso de lo que no jugaste, de lo que no viviste en la cancha, de lo que no, le hubieras dado minutos contra Curazao, por favor, le hubieras dado minutos ahí, y no, lo metes ahora sí a matar o morir, y pues claro, lo más probable, no lo más probable, pero pasa lo que pasa. Entonces, chicos, ¿qué Y les aún, y parece aún, si... oh, perdón, ajá, dale, Gustavo. Quería ver si analizábamos la alineación desde el principio. Listo, ya, porque se escuchaba algo de eco. Quería ver si analizábamos la alineación desde el principio, justo para comentarlo como es, ¿verdad? No basarlo nada más como en este, este coraje de la eliminación. Desde Chile, felicitaciones a Paraguay por el triunfo, definitivamente, ¿verdad? El triunfo histórico, lindo ver a todos los paraguayos por ahí llorando en la tribuna. Y bueno, comentarle la alineación para no quedarlo nada más como con el comentario visceral, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Que en papel muestra este 4-4-2, pero que prácticamente no se ve por ningún momento en el partido, ¿no? O sea, como Alemania juega, era con esta línea de tres centrales, con Kimmich, Tah y Rudiger, que el primer comentario, pues definitivamente va a Kimmich, ¿no? O sea, creo que todo el mundial, o sea, deja con la incógnita qué carajo estuvo siendo Kimmich ahí. Obviamente ahorita le platicamos al menos cuáles son las intenciones de Nagelsmann de tenerlo ahí, pero definitivamente en ningún momento se vio el equipo beneficiado de tenerlo ahí, al grado de que cuando las cosas se ponen difíciles pasa al medio campo y es cuando curiosamente mejor empieza a verse Alemania con una triangulación interesante que se crea ahí entre Goretzka, Kimmich y el propio Musiala. Pero bueno, luego Brown, pues bueno, evidentemente nada tiene que hacer de lateral, ¿verdad? Termina jugando él como mediocampista, entonces, ¿qué carajo estás haciendo con Brown de mediocampista? Pero bueno, estos son los inventos que tiene Nagelsmann con estos cambios posicionales a lo largo del partido, ¿no? Entonces, ese 4-4-2 se convierte en un 3-1 con Pavlovich ahí enfrente de esta línea de tres, y luego con tres, que en esta ocasión, bueno, eran Wirtz, este, Brown y en Mecha. Y luego, no, perdón, me equivoqué. Eran Brown en Mecha y por momentos Wirtz o Havertz. Había ahí ciertos movimientos, ¿no? Y más adelante, bueno, con Sané y Wirtz jugando ahora sí como extremo. Undav, pues un poco ahí jugando o jalando la marca de los centrales, pero pues prácticamente
no tuvo mucho efecto eso para liberar a Havertz, ¿no? El primer tiempo, pues de alguna manera deja mucho que desear. Sí se ve una mejor Alemania con la circulación del balón, se ve una Alemania más paciente, pero que aún así, ¿verdad? Teniendo el 80 y tantos % de posesión, habiendo dado una cantidad increíble de pases, creo que Paraguay nada más da 80 pases, 3 tiros a portería, nada más. Eso es lo único que genera Alemania, lo mismo que te genera Paraguay, ¿verdad? Y que además sufres mucho cada vez que Paraguay tenía un tiro de esquina, era una locura. Sí subrayar, ¿verdad? Que las ocasiones peligrosas que tenía Paraguay venían a causa de balón parado, ¿verdad? Eso también quiere decir que era poco lo que te estaban generando, cosa que comentamos mucho a lo largo de la temporada con el Bayern, ¿no? Acerca de por qué tantos goles a balón parado. Bueno, pues porque es de la única manera que lograban hacerle daño al Bayern, era de la única manera que lograban acercarse a la portería. Pero bueno, llega el segundo tiempo, se hacen ciertas modificaciones, no sé si a lo mejor quisieran partir pues de esto, porque esta alineación fue la que vimos durante todo el Mundial, con como les decía, esta línea de tres con Kimmich en la lateral, Pavlovich ahí un poco más adelantado, luego tres y tres, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, el partido pasado era Raum como extremo, en esta ocasión Brown estaba tirando hacia el centro y Wirtz hacia la banda, pero más allá de eso, la estrategia o técnica es la misma. Enrique. Bueno, para mí Nagelsmann tardó en hacer ese ajuste porque realmente el equipo paraguayo desde el primer tiempo no atacaba. Entonces, realmente no necesitabas tantos defensas, al menos nominalmente. Yo pienso que podido meter a Antón o a Thiago desde el primer tiempo y adelantar a Kimmich para tener un poco más de circulación y mejores pases. También influyó, yo pienso que lo habíamos dicho antes de que empezara el Mundial, pero en este partido yo pienso que sí influyó el clima. El ritmo fue muy lento, Alemania nunca encontró un buen ritmo, salían de manera cansina desde atrás y Pero obviamente que curiosamente, a mi las parecer, en el pocas primer tiempo, oportunidades. los alemanes se veían con más aire que los paraguayos. No, O no, sea, pero aún así era muy lento, Gustavo. O sea, si tú ves las pocas oportunidades que Paraguay o tenía un tiro de esquina o robaba un balón y adelantaban algunos jugadores, Alemania salía muy lentamente. Realmente ni siquiera pudieron tratar de un contragolpe o algo así. Y de las únicas veces, desgraciadamente, fue cuando les metieron el gol, porque perdió una pelota Wirtz que por una fracción, ¿verdad?, de segundo la hubiera ganado y hubiera sido un muy buen contragolpe, la pierde y de ahí se deriva el tiro de esquina y el gol que paraguayo, ¿no? curiosamente Entonces, también así llega el gol contra Ecuador, ¿no? a mí me desesperó mucho el ritmo de Alemania en general en los tres partidos, pero obviamente el calor, yo pienso que no les jugó a su favor. Y realmente, en cuestión de los cambios, yo pienso que tenía que iniciar, pues tienes al goleador, pero la realidad es que para mí lo mal usó porque teniendo a Undab empezaron a tirar centros y centros, pues Undab no es un cabeceador nato, ¿no? En realidad. Y Alemania, yo pienso, lo que me decepcionó mucho es que nunca pudo desbordar, nunca trataron de abrir por las bandas y desbordar, siempre eran llegar al área, tratar de abrir un centro. Y la base volvió muy predecible el ataque alemán y los paraguayos defendieron bien, esa es la realidad. Carlos, ¿querías decir algo? Justo eso, es que sí trataron de desbordar, pero no le salían, o sea, a Sané y a Wirtz y a Musiala los marcaban 5 paraguayos, uno le sacaba el balón con una punteada, y la verdad sí, el ataque otra vez chato, 0 tiros de media distancia, o sea, creo que el único fue el de Enmeja, que medio desvían al primer tiempo, pero sí, o sea, finalmente la carencia total de ideas al ataque, y repito, nada que ver con pues, buscar un recurso de, oye, un rebote, busca una mano, busca ahí una melé en el área. O Sí, es que sea, cero personalidad. sí, sí, o sea, simplemente es no querer, es querer ganarlo, otra vez, querer ganarlo desde la teoría, querer ganarlo desde el mapa de calor, querer ganarlo desde la idea de juego y el sistema, Ya no hablaremos desde lo de que el eso, juego ¿no? te presenta en ese momento. Ya hablaremos de eso porque quiero profundizar justo en ese aspecto de Nagelsmann.
pero ahorita como aterrizando un poco en el partido para cerrar como los comentarios sobre todo tácticos, ¿no? De la propuesta de Nagelsmann, al menos de inicio. Rafa, ¿a ti qué te pareció este sistema? O sea, porque fue algo que vimos todo en la temporada, todo el mundial, pues. ¿Cuál Y en, sistema, Gustavo? el que ya comentamos, ¿verdad? Sí, digo, sí, entiendo el pundit, ¿no? Pero me Sí. refiero a justo a esta parte, sobre todo en donde, por ejemplo, habla mucho de Sané, se habla mucho de Neuer, pero es que en realidad, ¿no? Este sistema no potenció a ningún jugador en específico, ¿no? O sea, No. la labor del técnico, ¿no? Es parar al equipo de tal manera que todos se encuentren en su mejor posición. Y me Ujú, parece que no hubo ningún solo jugador, ¿verdad? Que se viera como favorecido tácticamente por el planteamiento de Nagelsmann, ¿no? Y ujú. algo que estuvimos criticando aquí desde el principio, sobre todo, y que a mí me parece que es pieza fundamental del fracaso de Alemania, es tener a Kimmich, que aquí yo lo candidaté en su momento, como si Rodri tuvo un balón de oro, ¿por qué no poner a Kimmich ahí en la terna de candidatos al balón de oro en esta temporada? ¿Por qué ponerlo en esa posición donde literalmente al menos podría aportar algo desde un ideal, ¿verdad? Pero a lo largo del Mundial Kimmich no aportó absolutamente nada en el funcionamiento del equipo, ¿no? Sí, sí, y de hecho, yo creo que incluso perjudicó a Alemania en cuanto a los duelos directos, en cuanto a la intensidad. Pues lo pudimos ver con Diomandé. Por ejemplo, Diomandé fijó tanto a Sané como a Kimmich en esa banda y no los dejaba subir, por ejemplo. Yo me remito mucho al mejor juego que le he visto a Kimmich en mucho tiempo en selección alemana contra Italia, donde da creo que 3, 4 asistencias. Kimmich no estaba de lateral, estaba de mediocampista. Y un amigo del Dortmund hablaba con él porque me dijo, no, es que Meje es muchísimo mejor que Pavlovich por el partido que tuvo contra Curazao, creo que fue, y contra Costa de Marfil. Y le dije, es un espejismo. No está jugando bien en Meja, lo que está pasando es que Pavlovich está quedando retratado, sí, en los retrocesos, pero porque él está jugando en vez de ir vertical, como normalmente hace en el Bayern, horizontal, ¿sabes? Como ese escudo, y él no está acostumbrado a eso. Entonces, ¿qué pasa? Hablar de Sané, hablar de nombres propios, como bien dijiste al principio, pues no tiene caso, ¿no? Porque pues nunca, no eran jugadores que uno esperaría, que la afición esperaría, a menos que haya algún aficionado ahí a Sané o a Havertz, ¿no? Todavía. Este, no. Pero no, a ver, los que son aficionados son los más importantes. Eh, Nagelsmann y toda la cúpula directiva. Ellos son los fanáticos del los club. que lo ponen, ¿no? Sí, entonces, perdón, Enrique, ¿querés decir algo? No, todavía. Ah, ok. Dale, Bueno, dale. entonces, desde el sistema, un sistema que nunca se vio, pero que nos podemos remitir a la época de Nagelsmann en el Bayern, ¿no? Que era 2 defensas prácticamente, 4 mediocampistas, 4 delanteros. O sea, ese tipo de rotaciones en las que en el que él pretendía fijar, por ejemplo, con Lewandowski a los centrales, meter a Musiala detrás de Lewandowski para que cazara un rebote o algo. A Gnabry también de media punta y a Coman totalmente por izquierda. Entonces tú te quedas pensando, contra un bloque, si tú eres Alemania, si tú portas la camiseta de Alemania, vas contra Costa de Marfil, contra Curazao, contra Ecuador, contra Paraguay, el rival te va a dar la pelota, el rival te la va a dar y es increíble que a sabiendas de eso, Nagelsmann no tenga un mecanismo para decir, ok, perdemos la pelota, repliegas hasta poco después de tu medio campo y empiezas la contrapresión ahí. ¿Para qué? Para agarrarlos mal parados y arrancar un contragolpe. Ahorita que Enrique comentaba lo de que Alemania no salía tan rápido, yo siento, de verdad siento que no tenía ni idea de cómo salir, que realmente, aparte de que los paraguayos cubrían muy bien individualmente con 2 o 3 jugadores, de hecho lo hacían por triángulos, lo mismo que hace Company en el Bayern, ¿no? Este, aparte de eso, no tenía ni idea de cómo salir. Pavlovich en Meja o quien estuviera con la pelota, Wirtz, no sabía a quién darle la pelota, no sabían a dónde moverse con espacios. Entonces, yo siento, de verdad, lo siento y me sabe mal por Nagelsmann porque creo que a futuro va a aprender mucho de esas malas experiencias, pero me parece increíble ¿Quién sabe? que no haya trabajado lo suficiente
otra forma de jugar que no fuera la suya. Sí, y creo que eso es algo criticable y creo que sí eso va a ser algo que en las próximas horas en ruedas de Sí, prensa, en declaraciones, se le va a criticar mucho, porque, por ejemplo, Müller, Klopp, Matthaus, ya lo han criticado abiertamente o ya han hecho análisis respecto a quiénes deberían jugar, quiénes no. Y a ver, si a Kimmich, como ahorita tocando el tema, Gustavo, si a Kimmich, que es un tipo que a lo mejor no te da tanta verticalidad, pero que te da muchísimo control, que a partir de él tú puedes construir. ¿Por qué no llevas un lateral derecho medianito, un NPC, quien tú Anton, como quieras? jugó en el segundo Ajá, tiempo. sí. O Antón, ¿por qué no haces lo de la línea de tres y pones a Kimmich en el sí, medio claro. campo? Y si quieres que Kimmich haga recorridos a la derecha para una doble cobertura, ¿qué tanto miedo puede tener Nagelsmann o qué tanta, como tú lo dijiste, qué tanta soberbia puede tener Nagelsmann como para decir, no, yo me muero con esta, Kimmich de lateral derecho, que te funciona en algunos partidos, no significa que te va a funcionar ahí siempre, ¿sabes? Entonces, sí, Justo la sí es, selección, justo la selección alemana, pues se ha visto siempre beneficiada cuando su base juega en el Bayern, no que sean canteranos del Bayern, ¿verdad? Porque nunca, que eso nunca ha sido juegue. así, que Sí, jueguen sí. en el Bayern, ¿no? Y entonces, curiosamente, ¿verdad? Nagelsmann tenía a su disposición una buena base de jugadores del Bayern, pero por alguna razón él se encargó de distanciarlos y de colocarlos en una posición donde no era la suya, ¿verdad? Y a partir de ahí romper esos automatismos que ya estaban Sí. construidos y que solo tenía que ponerlos a funcionar, ¿no? Y Y mira, en hay, lugar, hay un, hay un pecadito ahí, rapidito, rapidito, hay un no, pecadito dale, ahí. dale. Este, lo de Carles, totalmente circunstancial, ¿ok? Ah, Yo Carl, creo, ya, pero te sí, entendí Carles y dije, ah, caray, no, no, ya, no, no, ya nos no. pusimos catalanes aquí. No, hombre, no. Lo de Lennart es totalmente circunstancial, pero a ver, si no tienes un lateral derecho y hay alguien que tiene todo lo que a esta selección le faltó, todo lo que le faltó, pues es Tom Bishop, ¿no? Que en medio campo te puede resolver. Como un lateral reconvertido por izquierda o por derecha, te lo podía hacer también. Entonces, Pero es que, te desde digo la cuál es el asunto, convocatoria, pero es que ¿cómo? el problema, no, el problema de eso, ¿no? Es que con esta soberbia de Nagelsmann, ¿no? Nagelsmann no sé de dónde, ¿verdad? Eso es lo que habría que preguntarle. Él ya tenía esta formación, o sea, él ya tenía la idea en su Mm, cabeza de cómo quería que jugara Alemania, ¿no? Y a ujú. partir de ahí es que trae a estos jugadores, ¿no? Entonces, viendo un poco cuál es la intención de jugar de Nagelsmann, en este parado, pues Bishop no tiene cabida, ¿no? O sea, No, no. ¿dónde lo pondría, no? O sea, en esta formación que Nagelsmann utiliza, aunque no tenga los jugadores que necesite para este tipo de Ujú. juego, pues, pues sí, Bishop no, ¿verdad? Ahí no va, ¿no? O sea, Bishop Sí, ahí no va, y, ¿no? O sea, y es lo que, pero este es el problema, que es lo sí. contrario, ¿no? O sea, en lugar de armar un equipo y un estilo de juego a partir de los jugadores que están disponibles, pareciera que Nagelsmann insistió en una formación y en un estilo de juego a partir de ve tú a saber qué, ¿no? Y como lo dice aquí Manuel, sí es Manuel Arias en el comentario, ¿no? El resumen de esta eliminación crónica de una muerte anunciada, así es, totalmente. Sí, sí. Ahora sé que no quieren hablar de nombres propios, pero la realidad es que los jugadores ejecutan el sistema y hubo varios jugadores que a priori antes de la Copa hubieras pensado que eran claves para Alemania. Estamos hablando de Wirtz, estamos hablando obviamente de Musiala, estamos hablando de Kimmich, estamos hablando a lo mejor de incluso de muchos hablaban de Voltemade a ver si era la solución que necesitaba en el ataque. Y la realidad es que los dos más efectivos a priori pues tuvieron un mundial, obviamente Musiala era difícil, venía recuperándose de una lesión y era muy difícil que llegara, pero Wirtz, la verdad, nunca dio el ancho. Havertz, a pesar de anotar 3 goles, hoy tuvo un cabezazo que pudo haber cambiado el curso del partido y realmente no lo hizo tanto. Y la verdad, el gol que metió hoy salió de la nada. Yo hasta me sorprendí que metiera gol. Realmente no creo que hizo un buen partido Havertz y terminó fallando el primer penal. Entonces, yo pienso que ahí le faltó a Nagelsmann manejo de grupo para encontrar, si muchas veces tu plan A, tienes tu plan A y tienes el ejecutor A, pero sabes que por alguna razón no está funcionando, bueno, tienes que desarrollar ese ejecutor B o Sí, C
que pueda dar Ujú. el ancho en el partido o en el momento, así como lo hizo Unda contra Costa de Marfil, por ejemplo. Y la sensación Faltó era que ir estaba improvisando, desarrollando ¿no? otros jugadores, dándoles la confianza, minutos, para que entonces sí, sí, sí funcionan las cosas. Y yo sé, Sané, yo lo defiendo porque a pesar de que realmente pierde muchos balones y quiere driblar al espacio y no hay nada, no tenía ayudas. Por eso Sí, tampoco no. Alemania Pero pudo Enrique, curioso, desbordar. o sea, es que es paradójico porque, y al igual que tú, también lo defiendo, sobre todo porque apoya mucho a Kimmich en defensa, ¿no? Y de hecho, no recuerdo si fue en el segundo tiempo donde hace una carrera en defensa muy buena para parar un contragolpe de Paraguay. Y ahí estuvo constantemente, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes la estadística donde tiene 0 de 7 dribles intentados, 0 cruces, 0 centros de 8 posibles y un solo duelo ganado contra Paraguay, ¿no? Entonces, a lo que voy, ¿verdad? A lo que quiero llegar con esto es que no es por hablarles a Sané, sino del sistema, ¿no? En donde si no estás teniendo jugadores que desborden, ¿para qué jugar a eso, verdad? O sea, ¿para qué intentar eso, no? Entonces, ¿cuántos centros vimos ya de una manera desesperada al final? Porque pues parecía que era la única manera Todo el de partido. llegar, ¿verdad? O sea, porque parecía que no había de otra, ¿no? Y luego además lo hace sin tener un referente, perdón, en el área rematador, killer, como podría, que no lo es, ¿verdad? Porque Voltemade no lo es, pero como podría llegar a ser al menos Voltemade, ¿no? Es que era Pero recuerda Goretzka, esas era Goretzka. pasadas que tenía Bayern, por ejemplo, con Robben y le hacía la pasada a Lam, ¿sí? Todo lo que teníamos con Flick o con Heinkes, eso es parte del sistema y realmente Sí, yo no veía a estaba. Sané y no me sorprenden las estadísticas que acabas de mencionar, que son terribles. Pero si tú ves las repeticiones de esas jugadas, él era uno contra dos o Sí, hasta tres solo, jugadores. siempre Es solo. imposible pasar así. Sí, siempre solo, definitivamente, ¿no? Y entonces, digo, ahorita iba a comentar que con esta parte del sistema y estas carreras que marcas, pues sí, justo, o sea, tenemos a Brown, al lateral, que se tiraba hacia el centro, ¿no? Y terminaba jugando como centrocampista. Y, y entonces, ¿cuál era la propuesta del rival? Bueno, primero, pues poner a 2 o 3 atacantes para detener ahí la construcción del juego de los centrales del Bayern, Kimmich, Tah y Rudiger. Y con eso era suficiente para frenar a lo que era el Bayern, ¿verdad? Pavlovic terminaba ahí detrás de ellos y entonces el balón tenía que llegar forzosamente directo a los pies de Sané. Y ahí Sané, pues sí, no tenía mucho que hacer, pero tampoco Wirtz del otro lado, ¿no? Veíamos una estadística que les compartí del primer tiempo, no recuerdo cuántos pases eran, pero creo que Wirtz logra dar o intenta 11 pases hacia adelante en la primera parte y falla 5 o falla 6, una cosa así, ¿no? O sea, solamente da 5 pases hacia adelante en los primeros 45 minutos. Estamos hablando de un jugador que cuesta 150 millones de euros, que llega como la promesa de Liverpool, la estrella del fútbol mundial, y que pues un poco como lo citaban ahora de Ezequiel Daray, pues sí, ídolos de barro, ¿no? Carlos, te veo ansioso con ganas de decir algo. No, es que justo me leen el pensamiento, entonces reacciono y ya después lo cierran ustedes magistralmente. Pero es que, pues, eso es Nada un más déjame te análisis. digo algo, quiero decir algo en lo que hablas, para que vean a Rafa, en lo que están platicando, que parece que se quedó congelado, Ajá. pero en realidad está en una depresión absoluta. Miren nada más Está ese panorama. meditando, es el pensador, Rafa. No, 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 es que de verdad no entiendo todo lo que está pasando ahorita. Es que, por ejemplo, me salió ahorita la noticia de que Kimmich está diciendo de que no jugaron bien contra ninguno de los oponentes, que en los 3 partidos tuvieron muchos problemas contra equipos que no son de clase mundial. Luego es un hecho y pues que merecían ser eliminados, ¿no? Entonces, eso lo leí hace rato y ahorita me quedé pensando con lo que estaban diciendo de Sané y todo eso y digo como, de verdad, quiero ponerme de su lado, o sea, del lado como de un poquito de la objetividad, de pensar en frío, pero realmente no puedo, me pongo a pensar, ¿cuántas pelotas ha perdido bueno, Sané? Sí, sí, de, sí. desde que es nuestro jugador, por ejemplo, que fue nuestro jugador, ¿no? En el Bayern, cuántos manos a manos, cuántas aportaciones realmente importantes en momentos importantes. Vi una estadística en redes sociales de que es el primer gol, el partido contra Ecuador, que anota en toda su carrera
con la selección alemana en torneos grandes. Puros amistosos, puro ahí, Sí, es que X, en el ¿no? Mundial del 2018 creo que él no va convocado, que es cuando estaba en uno de sus Ah, mejores En su momentos. mejor ajá, momento, en sí. realidad. Sí. Entonces, yo creo que no hay ninguna justificación y por más análisis que hagamos, creo que como dijiste, Gustavo, al principio, es la peor eliminación más que Rusia, más que Qatar, Y más por el que... conjunto, por el todo, no por el juego de hoy, por el todo, ¿no? O Sí, sea, sí, no parecía Alemania de verdad, parecía... exacto. Yo, Y me da yo mucha de lo, tristeza, Ya no me es da un mucha equipo tristeza de por los clase bávaros. mundial. O sea, Exacto, es exacto. ridículo que Kimmich diga que perdieron contra equipos que no son de clase mundial. Eres igual que ellos. En este momento, la selección mexicana tiene más jerarquía que la selección alemana. En este momento, la selección mexicana comparativamente ha llegado a instancias más lejanas. Y tiene 12 años ocurriendo eso. Desde el Entonces, 2018. exactamente, y es el problema, es sintomático lo que dice Kimmich. Todos se sienten jugadores de 50, 60, 100, 150 millones de euros. Todos se sienten jugadores de ligas top. En los mundiales la liga no juega. Precisamente llegas a Estados Unidos con 28 grados y con la humedad y con los arbitrajes que no son de la Bundesliga y que no son de Europa y que no son de Schäferin. Y esto es lo que va a pasar, señor Kimmich. ¿Qué más va a pasar? Kimmich, estábamos hablando de que qué bonito juega y que está muy bien en su lugar. Sus balones, sus balones parados son nulos. Nada más hubo uno que medio iba a meter un gol olímpico. Y sabes qué, que si lo hubiera metido, todos nos volvemos a comer el cuento de Kimmich, el héroe, Kimmich, el magnífico. Cuando Pero lo Kimmich, sigue tirando, no entiendo eso. exactamente, exactamente. Y luego los que le llegan a quitar un balón lo tiran peor, que es lo que también, o sea, balón parado, el trabajo inexistente. Entonces, híjole. ¿Y qué querías decir ahorita? Porque te interrumpí, entonces perdón, pero digo, ya habiendo contestado ahorita, ¿qué ibas a decir antes? Bueno, de entrada, pues es esa idea de una jerarquía de los jugadores alemanes que en su mente existe y que no son más que los jugadores paraguayos, no son más que los jugadores ecuatorianos, no son más que los coreanos y pues probablemente sí tienen más jerarquía que los jugadores de Curazao en su conjunto, pero efectivamente no lo quisieron más. Y eso viene precisamente desde la idea de ganar con la teoría, con los euros, con las ligas top y con los mapas de calor y no ponerse a jugar el jueguito de la pelota. Así de simple. Entonces, pues, eso. Chicos, antes de pasar al siguiente tema, no sé si alguien quiera decir algo, ¿no? Bueno, justo pareciera, ¿verdad? Que el villano, pues, es bastante claro, ¿verdad? A lo mejor decimos que no hay que hablar de nombres propios, pero terminamos hablando de uno, ¿no? Que es Nagelsmann. Y pues justo es de lo que me gustaría hablar, pero no de Nagelsmann como tal, sino de esta escuela, porque Nagelsmann, pues bueno, viene y hace su nombre en el Leipzig, ¿no? Y en el Leipzig, de alguna manera, pues empezó a jugar un fútbol muy distinto al que era la escuela tradicional alemana, ¿no? En donde empezaron a implementarse ciertas tácticas como más avanzadas, un fútbol al parecer un poco más complejo, ¿verdad? En donde la cancha empieza a dividirse por zonas, qué jugadores pisan qué parte del área, en donde el delantero ya no es necesario y al contrario es considerado como un desperdicio el tener a una persona fija nada más en el área. Comentarios, o parafraseando lo que decía Nagelsmann. Pero curiosamente, ¿verdad? Esto no es nada más como una opinión de Nagelsmann o una forma de Nagelsmann, sino que es una escuela en el fútbol alemán que ha ido creciendo poco a poco, que ha ido desplazando desde hace mucho tiempo ya lo que es la escuela tradicional del fútbol alemán. Por ejemplo, no sé si podrían recordarlo ustedes para dialogar esto, entrenadores o nombres míticos del fútbol alemán, para hacer la comparativa, Pues ya cual sea, ¿no? sin irte muy lejos en la historia, yo pondría a Flick y a Heinkes, que son a lo Bien, mejor, claro. ambos tenían a un killer en el área, ¿verdad? De Lewandowski fue el killer y tuvieron realmente mucho éxito. Ahora, sí, efectivamente, Nagelsmann ahorita es el apellido en boca de todos, pero como decía Carlos hace unos minutos, yo coincido con él.
Yo creo que el problema de raíz está en la DFB. Sí, es Tiene que que haber otro. ¿Se acuerdan lo que pasó a raíz de qué fue? No recuerdo qué mundial fue en 98, creo que por ahí, pero cuando empezaron el famoso Das Reboot, ¿no? Entonces, yo pienso que ya se tardaron porque llevan 3 mundiales con ya de cosechando puros fracasos y no ha habido un cambio radical, que es lo que necesitan ellos. Sí, Entonces, yo lo que quiero subrayar aquí es que estamos frente a dos escuelas de fútbol en donde esto da para mucho de qué hablar, ¿no? Porque compartíamos un video ahí en el grupo que tenemos y era un video justo de Ralf Rangnick, el que ahora pues es entrenador de Austria, que justo Rangnick pues empieza esta escuela del famoso Gegenpressing y es interesante porque hablaban ahorita de, de Klopp, ¿verdad? Que Klopp forma parte de esta escuela también del Gegenpressing, ¿no? Entonces, Rangnick, pues bueno, aprende todo esto de Arrigo Sacchi, sobre todo, y lo traslada al fútbol alemán y se vuelve una revolución con su Hoffenheim, después pasa a Austria ya en el Red Bull en Salzburgo y empieza a implementar y empieza a hacer toda esta escuela de la que, pues bueno, sale el propio Nagelsmann, también sale más adelante Tuchel de toda esta versión del fútbol, pero que deja al lado o deja a un lado el fútbol tradicional de Alemania, que curiosamente era la escuela opuesta a esta escuela italiana de Arrigo Sacchi, en donde pues incluso era motivo de burla de los italianos, ¿no? Donde decían que los alemanes no sabían jugar al fútbol, no sabían de táctica, que eran simplemente una mentalidad de ir hacia adelante y que por eso siempre se la veían negras con los italianos. Pero entonces, curiosamente, ¿verdad? Ahora estamos en un momento en donde pareciera que el entrenador alemán sabe mucho de táctica, ¿verdad? Es experto en la táctica. Y los resultados que estamos teniendo de esta escuela en los últimos años, porque Joachim Löw no era de esta escuela, ¿verdad? Joachim Löw era de la escuela pasada, de hecho más cercana a Guardiola y a la que tenemos ahora con Company, pero que, pues, aquí estamos, ¿verdad? Frutos de todo este recorrido del que Rangnick aprende de Arrigo Sacchi, que lleva a Alemania y que Alemania ostenta ahora como conocedora de las tácticas de fútbol, pero que los frutos, al menos en términos de títulos, pues son estos. sí, Gus, y es que es parte de ese fútbol donde ahora bajo la bandera del mal llamado fútbol total, ahora tenemos que valorar a Que un no es lo futbolista. mismo, ¿eh? Exacto, no es lo Que no mismo, es lo mismo. porque una cosa es eso y otra cosa es que Que terminar fútbol valorando. total es el que jugó el Bayern esta temporada. Exacto, y además es un fútbol de larga preparación para torneos largos y con otro tipo de entramados y con otro tipo, o sea, también no es perfecto y precisamente por eso el Bayern no terminó ganando títulos, Sí. pero es un tipo de fútbol específico para un tipo de torneo específico contra rivales específicos. Las Alemanias de los mundiales tienen que ser Paraguay del lado opuesto. Lo que hacen los paraguayos, que es encerrarse con 9 en el área y jugar a cansarte en el calor, Alemania lo venía haciendo todo el siglo pasado perfectamente, pero yendo hacia adelante. Rocosos, paraguayos, sin jugar bien al balón, pero bombardeando el área. Entonces, Y eso es lo que quiero subrayar, eso es un ¿verdad? Que fútbol de torneo estamos largo y eso es un fútbol frente de a un... escuela clásica. Y digo, no se Estamos... trata de quedarnos en los 70, pero tampoco no podemos estar pensando en valorar a Wirtz, a Havertz, bueno, en este caso a Wirtz y a Sané, porque defienden. A mí qué carajos me importa que defiendan. A mí qué carajos me importan los desplazamientos laterales de Wirtz. A mí qué carajos me importa que Meja sea que sea el que tenga que brillar. Los dos jugadores que brillaron más en este mundial fueron Meja, porque ya lo dijo Rafa, nada más porque los demás destacaron menos a su alrededor, y Nene Brown. Esos dos fueron los jugadores, son los dos únicos nombres propios que después de este mundial alguien se va a acordar de ellos y va a decir, salieron por nombre un poco mejor de cómo llegaron. Todos los demás jugaron hacia abajo, todos. Muy bien, entonces Bueno, yo lo que quiero un DAF yo subrayar sí aquí, lo pondría al sol a mano. 3 goles. Pues es yo lo fue que quiero Havertz, subrayar ¿verdad? aquí Y al final se fue sustituido al minuto 45, entonces no sé, pero sí, te la doy, te la doy. Están flacas las vacas y hay que contarlas bien. yo lo que quiero subrayar aquí es para no centrarnos como tal en el nombre propio de Nagelsmann, sino voltear a ver como
lo que decía ahorita Carlos, y Enrique también lo ha mencionado, la DFB, y ver esta escuela de fútbol que está intentando adoptar, ¿no? Entonces, viendo el árbol genealógico, parte de Arrigo Sacchi, en donde estaba esta presión constante y que luego Rangnick cambia con esto que en Alemania se adopta como el Gegenpressing, y que de esta escuela de Ralf Rangnick, bueno, pues salen nombres, perdón, como Klopp, como Tuchel, como Nagelsmann, como Marco Rose, como Oliver Glasner, nombres que curiosamente chocan y han chocado ya con el Bayern, con la escuela Bayern, ¿verdad? Y que el Bayern se las vio negras con Nagelsmann, se las vio negras con Tuchel, que retoma a Company, que viene a ser parte de esta escuela que ya lo hablaremos, más al estilo de Jupp Heynckes, más al estilo de Udo Lattek, más al estilo de estos nombres tradicionales del fútbol alemán. Ahorita les menciono el porqué. Y los resultados han sido bastante diferentes, ¿no? Entonces, mi pregunta es si Alemania tiene que seguir bajo esta escuela del Gegenpressing, esta escuela de Ralf Rangnick, con estos nombres que les he mencionado, Klopp, Tuchel, Nagelsmann, Rose, Oliver Glasner, o voltear hacia otro lado. Va a depender mucho del plan que tenga a mediano o corto plazo. Yo creo que ahorita es como para que empiece totalmente, o sea, ahorita el único jugador es un cierre de ciclo, sí, para la selección alemana y también debería de serlo para ciertas ideas en la DFB, ¿no? Neuer se va, Kimmich ya también fue su último mundial, a menos que cometa una locura y se quiera aventar el próximo mundial también. Pero si tú notas los perfiles que hay ahorita de jugadores jóvenes alemanes, los que pintan para ser los nuevos los jugadores del futuro, pues todo parece indicar que van a seguir por la misma línea. Digo, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Brown. O sea, el ser tan polifuncional no funciona en selecciones. Las selecciones son de identidad. Lo de ser polifuncional, de rotar, de inventar, de crear. Company lo ha hecho en el Bayern y le ha salido bien, pero ¿por qué? Porque el tipo lleva 2 temporadas ya con muy buenos jugadores, con jugadores que, ojo, el Bayern también rota. Sí, rota posiciones y lo que tú digas, pero no van corriendo como desquiciados. Yo creo que Es que es fijándose, yo creo que completamente diferente, sí, 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 porque, totalmente. Y a eso porque voy, por ejemplo, con la selección. La selección no te puede jugar a eso en 3 partidos. O sea, ahorita lo único rescatable que dijo Kimmich es que en ninguno de los 3 partidos hemos jugado como debimos de haber jugado. O sea, se identifica que no hay una identidad, no hay una idea de juego y no están jugando a lo que los jugadores que están ahí saben jugar. ¿Sabes? Entonces, sí creo que hay que poner los puntos sobre las IES. Yo sí. creo que Entonces, este dilema de la DFB, yo creo que no va a tener una decisión en el corto plazo. Entonces, para aclararlo con esto que dice Rafa, justo la escuela tradicional de Alemania que va de los 60 hasta los 2000, hasta donde aparece este nombre que les digo, de Ralf Rangnick, pues es donde estaba Weisweiler, estaba Udo Lattek, estaba Jupp Heynckes, estaba Ottmar Hitzfeld, y entonces ahí, curiosamente, pues era mucha disciplina táctica, era un bloque compacto, era juego directo cuando era necesario y libertad para que los grandes jugadores decidieran en el mejor momento. Y si lo escuchan, eso fue el Bayern esta temporada. Eso fue lo que fue el Bayern esta temporada. Mucha Pero Bayern disciplina. también hacía gegenpressing, Gustavo. Sí, Tenía un pero pressing muy interesante. hacía presión, claro, pero gegenpressing y presión no es lo mismo, que eso es lo que hay que ir platicando, o sea, porque el gegenpressing es esta intensidad constante durante todo el partido y otra cosa es presión cuando se pierde el balón y luego replegar, porque también replegaba y el Bayern hacía muchas transiciones, que de hecho eso era lo que los desmarcaba, o sea, era una presión 2, 3 segundos. Si el balón no se recuperaba, era una transición defensiva muy rápido y ya tenías a todo el sistema atrás bien colocado. Eso era impresionante. O sea que el Bayern también defendía con bloque bajo, no era una presión constante. Y eso, a lo que quiero llegar, ¿verdad? La pregunta es si hay que seguir por esta escuela moderna, ¿verdad? Actual, de estos nombres que les comparto, o hay que voltear a ver la escuela tradicional, que curiosamente parece que Company yo lo colocaría más de ese lado, en donde el trabajo va más en hacer como una gestión de vestuario que en implementar tácticas sesudas. No, yo pienso que los equipos tienen que evolucionar y tienen que adaptar lo mejor
lo mejor que tengan las escuelas tácticas. A mí, por ejemplo, Gegenpressing me gusta. Un fundamento del Gegenpressing es recuperar la bola rápidamente, no importa en qué parte de la cancha la pierdas. Ujú. Y eso para mí es lo que hacía Company. Eh, y en realidad Alemania, yo no pensaría que tienen que regresar a ser un bloque compacto. Tienen ya otro tipo de jugadores. Antes no había, bueno, sí había, pero siempre había un Rummenigge, no sé, Claro, sí, a ver, alguien que era mucho claro. más virtuoso. Pero ahora tenemos a lo mejor jugadores que siguen siendo más virtuosos. Tenemos Wirtz, tenemos Musiala. Havertz era llamado a tener cierto virtuosismo, sobre todo al inicio de su carrera. Yo pienso que Alemania tiene que evolucionar, y lo que yo pienso que Nagelsmann le quitó a este equipo, y no sé si ustedes se acuerdan el debut de Nagelsmann contra Frankfurt, que ganaron creo que 6-0 en el estadio de Bayern, y todos los goles los metieron diferentes, y no había un Lewandowski. Entonces yo pienso que Nagelsmann sí le quitó esa identidad de tener a un centro delantero letal en el área, y realmente nunca fue Havertz. Posiblemente no va a ser Undav, y yo pienso que algo que sí los equipos de la Bundesliga carecen es un centro delantero alemán de alto calibre. En realidad yo Sí. pienso que eso es lo que falta en el fútbol alemán. Los mediocampistas en realidad son buenos, los porteros para mí son muy buenos, y lo que está careciendo ahorita son sobre todo laterales y el centro delantero. Es donde yo pienso que debería haber una concentración de esfuerzos, así como al estilo de la escuela francesa en Fontainebleau, que desarrollan a los jugadores y han hecho un trabajo increíble. Alemania ya se tardó en hacer algo similar. Miren, yo lo que creo es justo el mundo del fútbol está cambiando demasiado y todo se está volviendo al blanco y negro. Y el blanco, por ejemplo, o un extremo, para no ponerlo por colores, es el extremo de este virtuosismo futbolístico y de esta idea de que, bueno, vean ustedes a Deschamps. Deschamps, ¿ustedes qué dirían? ¿Deschamps es vieja escuela o nueva escuela? Respuesta rápida. Díganme ustedes. Ninguna. Ninguna. ¿Qué hace Una Deschamps? mezcla. Juega con el talento que tiene disponible. Cuando Exactamente. Francia no tenía talento, Deschamps se veía mal y lo corrieron de Francia. Y ahora que tienen todo el talento del mundo, no se puede caer en el simplismo de decir, bueno, pues alineas al que sea y ya juega sola Francia, porque no es cierto. Hay que gestionar vestuario. Pero el fútbol va o para ese lado y vean a Francia, Marruecos, pues un poquito Inglaterra, aunque dudo en meterlo ahí, Croacia. Estoy viendo ahora sí la tabla para ir viendo más o menos qué Países Bajos. Países Bajos, Brasil también, yo pondría ahí. Argentina, la mejor. Argentina, ajá. Entonces está ese lado y está el otro extremo donde están los rocosos, donde están, pues a lo mejor en su momento, Paraguay, está Ecuador, está probablemente Egipto, o no sé, Los africanos en su mayoría, o sea, fíjate, ahorita que más jugadores de origen africano están yendo con selecciones africanas, se está notando el subidón de nivel que tienen. Y les voy a decir dónde está el faro de luz para que Alemania salga de este hoyo. Y no está del lado de Francia, porque no van a tener no van a tener el talento de Francia en 20 años por lo menos. Y tampoco tienen que jugar como juega Paraguay. ¿Saben a dónde tiene que voltear Alemania? A lo que está haciendo Noruega y a lo que está haciendo en menor medida Suecia. Noruega es un equipo que juega con base en ¿Qué el está haciendo, talento. Carlos? Sí. ¿Qué está haciendo? Noruega está jugando con base está acomodando el juego de su selección, no con base en una identidad histórica, porque si vamos a la identidad histórica del fútbol noruego y escandinavo, es lo mismo que Alemania con menos talento. Rocosos, a tirar centros, a ver qué pescan, y mucho sacrificio y mucho juego de conjunto porque no hay individualidades. ¿Qué pasa? Les llega una generación dorada con Holland, con el Ødegaard, etcétera, y entonces empiezan a jugar alrededor del
potenciar el talento de esos dos jugadores, no a esconderlos, no a poner a defender a Haaland y no poner a ver si Ødegaard va a dar mejor circulación lateral, etcétera. Pones a un montón de soldaditos alrededor de ellos, también muy buenos, porque los que tienes que potenciar no son al Haaland y al Ødegaard, que ya están potenciados, es a los que están alrededor. Vean, por ejemplo, cómo jugó este año a nivel de clubes el equipo noruego, que el Bodø Glimt, que llegó muy alto. Llegó jugando un fútbol bien, sí, y no de equipo chico. Entonces, Alemania tiene que buscar eso. Ya tienes jugadores que están potenciados en las mejores ligas. Tienes, bueno, al burro este de Havertz, que lo vamos a tener 2 mundiales más. Bueno, vale. Pero potencia a los jugadores que están alrededor. Si un Anton se lo merece, si un Gross, bueno, eso ya no. Ahorita no sé quiénes vayan a llegar en el futuro empujando, pero a los equivalentes, porque son los NPCs que dijo Rafa. Los NPCs del próximo mundial, los próximos Gross, los próximos Anton, los próximos, a lo mejor Brown, bueno, a esos potencialos y pon a jugar, no te pongas a esconder a los virtuosos en el hecho de que son virtuosos, que lo demuestren, y si no, fuera. Las convocatorias son muy fáciles cuando las sabes hacer, y vean, a los que están ahorita convocando a los compadres, a los amigos, ya se están yendo del mundial, se fue Bielsa, se fue haciendo un desastre en Uruguay, ya se fue Alemania, que también hizo un desastre de compadrazgos, y quién más por ahí también estaba bueno, a Egipto medio lo salvaron las cuentas al final, pero también ya traían ahí un desastre con los federativos y las cosas. Hoy Brasil también casi se va, por ejemplo. Brasil está en otra crisis, sí, Brasil está en otra crisis de identidad, y es otra cosa también, la suerte de los mundiales. Si Alemania tuviera tantito la suerte que le ha tocado a Brasil en algunos juegos de esta vez, si Alemania tuviera la suerte de jugar en un grupo como el que le tocó a México, o al grupo de Argentina, pues ahorita Alemania estaría caminando a octavos, perdón, y pues todos diríamos que Nagelsmann tuvo razón también, ¿eh? Entonces, sí, es un poquito la suerte también, chicos. Chicos, pues ya para ir cerrando, digo, Rafa, creo que querías decir algo. Todo bien, todo bien. Sí, no, nada más. Pues ahí que tiene razón lo de Brasil, y sí es cierto, o sea, podemos hablar de las escuelas, yo creo que es válido y sí da para un análisis mucho más profundo, pero pues al fin y al cabo, los jugadores que tienes y respetar la identidad como selección, porque a ver, Alemania nunca ha tenido estrellas y ahora parece que pues quieren que por posición tener 1 o 2 estrellas, ¿no? O sea, tienes a muchos jugadores inflados ahorita como Musiala, como Wirtz, como querías también, si Slotterbeck no se hubiera lesionado, pues también Slotterbeck lo hubieras puesto, a Brown, Pavlovic, Meja, Karl se lesionó, pero también ibas a tener otra estrellita ahí, ¿no? Entonces, Alemania no es de estrellas, es de obreros, lo podemos ver como, por ejemplo, Klose nunca fue una estrella en los clubes en los que jugó, pero en Alemania el tipo te vacunaba siempre, ¿no? Entonces, volver a esa identidad de los obreros, de realmente tener ganas de jugar fútbol, ¿sí? De representar a Alemania, y sobre todo que el director técnico que venga, pues no sea un técnico de pizarra, sea un técnico, un gestor, y todo eso. Yo creo que tú, siendo del Santos, bueno, no sé si sea del Santos, pero pues Pedro Caixinha, ¿no? Nunca fue futbolista, pero era un técnico que pues logró el campeonato gestionando también lo que tenía ahí. Entonces, pues es un cúmulo de cosas que en una selección funciona muy distinto al fútbol que vemos una vez por semana la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, pues nada más apuntar eso. No, totalmente, y creo que el debate que va a quedar es ese, o al menos aquí en el podcast esto es lo que vamos a seguir platicando o debatiendo, o ese es el debate el que yo voy a forzar, me voy a encargar de plantearlo, y ese Alemania debe de seguir por esta nueva línea de este fútbol, entre comillas, moderno, de la escuela que, al menos por ahora, llamaría del Leipzig, de Red Bull, o si debe de retomar su su identidad, ¿no? Y esta escuela del fútbol de Leipzig, pues bueno, apuesta más por este tipo de jugador veloz, delgado, atlético, de ida y vuelta, de la presión constante, que también es bueno, técnico, pero que pues en ese sentido, ¿verdad? Se aparta mucho de lo que es la imagen del fútbol tradicional,
Y en ese sentido creo que, por ejemplo, en Mecha hubiera sido un jugador que a Nagelsmann le hubiera encantado tener en su Leipzig, ¿no? Y hablo de estos perfiles al estilo de Savitzer, hablo de los perfiles del estilo del propio Leimer, hablo de perfiles, ¿cómo se llamaba? Poulsen, ¿verdad? Este tipo de jugadores que, que distan, ¿verdad? Que son distintos al perfil tradicional del futbolista alemán, que tiende a ser más físico, más a lo mejor más rudimentario, más Thomas Müller, por ejemplo, más compacto, pero que al mismo tiempo incluye a ciertos jugadores que son habilidosos, ¿no? Todo este debate lo iremos planeando. Tú, chicos, no sé si quieran decir algo ya para cerrar, o Carlos, Enrique. Pues yo nada más de cerrar preguntándoles qué consideran ustedes como recordando lo que luego hace ESPN, ¿verdad? Pero a nuestro estilo. A ver. Con esta derrota alemana, ¿el Bayern sale fortalecido o sale debilitado? No, eso es madridista, ¿verdad? Eso es del Madrid, que pierde el Madrid contra el Getafe y luego dicen que sale fortalecido para el siguiente ¿Salimos partido, ¿verdad? fortalecidos o salimos Claro. debilitados? Te digo que siento que esta Fortalecido. derrota yo no lo veo que le afecte, o sea, en lo más mínimo al Bayern, Exacto. sinceramente. O sea, noto una participación tan fría, tan timorata de Alemania que no me parece que esta eliminación le afecte en lo más mínimo al Bayern. Mencionar a lo mejor nada más, pero la verdad con la terquedad de Nagelsmann no creo que haya hecho mucha diferencia la ausencia De de hecho, Gnabry y Gustavo, la ausencia de Lennart. de Pero, hecho, Gustavo, yo creo que ajá. enaltece el nombre de compañía, este fracaso de Alemania, yo creo que enaltece bastante a Company, aunque no esté directamente relacionado, ¿no? De que gracias, Cani Brazo, por quitarnos a este lastre, ¿no? A Nagelsmann, y sufrir con Tuchel y ahora renacer con Company. Entonces, como que yo siento que eso hasta no, nos pone en la conversación por ahí, ¿no? Sí. Y yo Yo creo si que acaso a lo mejor a Tale se va a acordar del penal que falló. Eso yo pienso que sí, le va a costar tiempo y ya que dejar eso de no lo pensar en eso. dijimos, ¿verdad? Pero No, lo dijo Enrique en los comentarios, pero como ni cobradores de penales tiene no, Alemania, No, ¿verdad? O exacto. sea, ni cobradores de penales, qué bárbaros. O sea, de verdad Antes lo he sabías dicho. que llegabas a los penales, metían los 5. No, y aquí fue al revés, ¿eh? Desde que se fueron a penales dije, no, ¿quién los va a tirar? ¿Quién lo va a tirar? Havertz, híjole, o sea, yo horrible. confiaba en Havertz porque es un gran pateador de No, no, no. penales. Dije, desgraciado, lo único que haces bien y lo tiras el peor penal de tu carrera. Exactamente, Ay, con el brinquito famoso, ya sabes que cuando vas a tirar el brinquito es porque te vas a esperar hasta el final. El que se desesperó fue él mismo y se esperó 10 horas, dio los brinquitos y todo el mundo lo sabía que lo estaba telegrafiando. Fue horrible, 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 en serio ese penal, horrible. Les digo que Entonces, para bueno, cerrar, se revolcó en su tumba. chicos, dos preguntas, sí o no. Alemania tiene que seguir por esta vía del Gegenpressing, escuela de Ralf Rangnick, los nombres ya mencionados, Klopp, Tuchel, ¿quién más? Propio Nagelsmann, o voltear hacia otro lado, que por ejemplo sería Sebastián Genes, por decir algo, pero entonces, No, ya nada más para cerrar. no debe seguir por ahí, pero tampoco veo nada. No veo nada que amenace el statu quo. No veo a ningún nombre que amenace el statu quo. Entonces, Yo voy por Klopp, ya, está cantado. va a depender mucho qué decisión tome la DFB con Nagelsmann. Pero si se continúa porque acaba de decir que no va a renunciar, ¿eh? Pero, ay, no es cierto, no me digas eso. No, ajá. no, Ay, no. Sí. perdón. No va Exclusiva, a exclusiva renunciar, en lo el van a podcast. echar. Ajá, que diga Oigan, que él tiene contrato hasta y 2028 y que si no quieren que siga, que hay lo otro echen. que no tiene contrato, hay otro que no tiene contrato y que sinceramente me cuesta mucho trabajo verlo en algún otro equipo, en algún otro club. Y al mismo tiempo también me cuesta mucho trabajo verlo en la selección de su país. Hablándolo con mi papá, hablándolo con mi padre, que él es un seguidor de este entrenador que les voy a mencionar, pues sí, mencionaba lo mismo, ¿verdad? Que él a su país lo ve muy difícil que regrese y al igual no pareciera que pueda encargarse de otro club, pero que dejó una muy buena relación en Alemania. Guardiola. Pues no lo veo. Es Yo lo veo. entrenador de clubes otra vez. ¿Pero Que lo es, No ven lo, en no otro lo, club? O sea, esa es mi duda, porque yo sinceramente no, yo ya no lo veo en otro no, club.
No, 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 en un club no, pero por como lo dijimos ahorita, o sea, Y no lo veo entrenando a España, con todo lo un que implica, club, un sinceramente. club y una selección son cosas sí, no. completamente diferentes y yo no me imagino el fútbol y la histeria y la obsesión de Guardiola en una selección. Yo realmente no lo veo, aunque me encantaría una selección tan sin rumbo como la alemana bajo Guardiola, estaría muy interesante. Mira, tal vez no lo Y, descartaría porque van a vender, porque como los de la DFB ahorita lo único que les importa es vender y y decir que acuérdense que los señores del Bayern tienen muy buena relación con el señor Guardiola. Insisto, ¿verdad? Yo no veo a Guardiola, ¿a quién va a entrenar ahora, no? O sea, no no, veo a qué otro club vaya a No, entrenar no, la ahorita. verdad, yo veo a Klopp, la verdad, yo creo que sí. Ya ha habido rumores antes y yo pienso que se la van a ofrecer con un ciclo completo ahora que acabó el Mundial. No lo veo, Tiene sinceramente ciclo. no lo veo. O sea, como que me parece que Klopp tiene mucho que perder si se pone ahí como entrenador y muy poco que ganar con la selección alemana. Pues en Pero realidad ahorita el que pongas está en esas. La verdad, sí, digo, Guardiola tendría lo mismo, mucho que perder y sí, poco pero que ganar. siendo no alemán, como que ahí le veo otra cosa, ¿verdad? Pero pues bueno, se terminó el Mundial para Alemania, chicos, y por alguna parte también es ciertamente de alguna manera liberador, porque eso nos da pie a retomar los temas de nuestro Bayern. Obviamente seguiremos hablando aquí del Mundial. Se viene México, creo que ahorita ya debe de haber un Nos queda partido, el tri. jugaba Holanda, ya empezó el de Holanda. Así que pues nada, nos despedimos a todos los que estuvieron en el en vivo, les agradezco, ha sido sinceramente una dinámica linda, a todos los que estuvieron comentando por ahí vimos los comentarios, no los leímos ahora, pero pues les agradezco los que se sumaron, que son pocos, pero poco a poco esto va creciendo, ¿no? Así que sin más, pues nos despedimos y nos vemos por aquí en el episodio semanal, porque pues bueno, definitivamente se vienen cositas, dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, terminamos la transmisión. Hasta luego.